Atención a la última hora, porque hoy todo el foco informativo se encuentra con el fallecimiento del Papa Francisco. Es una noticia de alcance mundial, las televisiones se han parado, prácticamente han parado toda la programación, por lo menos aquí en España, y Casa Real ha enviado un comunicado y se ha creado una polémica y han tenido que enviar un segundo comunicado. Lo cierto es que a mí me sorprende, entiendo quizás que se le está prestando más atención a este fallecimiento del Papa Francisco, que evidentemente es una de las personas más importantes del mundo por ser un poco el Papa de la Iglesia Católica. Pero quizás porque él viene de Argentina, habla español y demás, las televisiones, ya digo, han pospuesto los programas, hoy no hay noticias de otra cosa. De hecho, en el canal secundario tenemos noticias de allí, de Estados Unidos, de los países latinoamericanos, pero de hoy de televisión poquito, la verdad. De televisión, de salseo y bueno, pues ha surgido esta polémica que envuelve a Felipe y a Leticia. Bien. Todos los líderes del mundo están mandando, como digo, las condolencias, también los famosos por redes sociales, pero bueno, lo que son las instituciones están llorando un poco la muerte de Jorge Mario Bergoglio, conocido como el Papa Francisco a los 88 años de edad. Se ha confirmado que las causas de la muerte es un derrame cerebral. Claro, es que lo han tenido 10 días prácticamente para arriba, para abajo, cuando era una persona que tenía que descansar. Pero bueno, numerosas figuras políticas, religiosas se han manifestado para hacer público su pésame, y entre ellos aquí en España ha destacado el telegrama de condolencias que han mandado los reyes de España. A través de un telegrama oficial emitido por la Casa de Su Majestad el Rey, el monarca ha trasladado sus condolencias por el fallecimiento del pontífice. Y este mensaje de pésame, bueno, pues muestra un poco ese pesar por la muerte del Papa Francisco. Lo voy a pasar a leer. Dice: al recibir... primero analizamos este y luego el segundo comunicado. Al recibir con profunda tristeza la noticia de su santidad, deseo hacerles llegar en mi nombre, en el del gobierno y en el del pueblo español, el testimonio de nuestro más sentido pesar. Felipe VI ha puesto de relieve el testimonio a lo largo de su pontificado de la importancia que para el mundo de nuestro siglo tienen el amor al prójimo, la fraternidad y la amistad social. Esto de la amistad social no lo he entendido mucho, pero bueno, destaca la dedicación que puso el padre de la Iglesia Católica a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Nos seguirá inspirando siempre su convicción de la necesidad de llevar ánimo y consuelo a los más pobres y necesitados, y la importancia que concedió al diálogo y al consenso para lograr un mundo más justo y solidario. Bueno, yo aquí no veo absolutamente nada. El telegrama dicen que también refleja el pesar del resto de miembros de la familia real, y aquí sí hay una cosa que me ha llamado la atención. La reina Leticia, la princesa Leonor, la infanta Sofía, así como los reyes eméritos don Juan Carlos y doña Sofía. Entiendo que este telegrama es muy protocolario, pero me ha extrañado un poquito el hecho de que metiesen a Juan Carlos. Pero bueno. Dice: ante el dolor por su pérdida, la reina y toda la familia real se unen a mí para trasladar a toda la Iglesia Católica nuestro pésame y nuestro afecto, así como nuestras oraciones por su descanso eterno. Por otra parte, el gobierno de España ha decretado 3 días de luto en España por la muerte del Papa Francisco. Bueno, el comunicado de esto es igual. Todo muy protocolario. Lamentamos la pérdida, enviamos nuestras condolencias a la comunidad católica, a todas las personas del mundo que sientan esta pérdida, como la de alguien cercano. Ha fallecido un hombre bueno, ha muerto un gran papa, descansa en paz el Papa Francisco. Bueno, pues a ver, es normal, o sea, todos los mandatarios de los países, todas las instituciones monárquicas, incluso personas de otras religiones, pues en este sentido, sí, o sea, quiero decir, ha muerto una persona que en este sentido no dividía, ¿no? O sí dividía, pero bueno, con temas de la Iglesia.
Pero bueno, todo el mundo, pues cuando fallece una persona, bueno, este señor no era ningún terrorista, quiero decir. Es normal que la gente lo sienta. Bien, se ha hecho viral el comunicado de la Casa Real. ¿Y por qué se ha hecho viral? Pues porque no aparece la firma de Leticia. Al parecer, el mensaje de pésame está firmado solo por Felipe y no conjuntamente con la reina Leticia, como sí ha ocurrido en ocasiones anteriores. Entiendo que cuando Ratzinger. Y por lo visto dice, esto se debe a que en estas cuestiones, como dicta el protocolo, siempre debe aparecer solamente el jefe de Estado, ya, pero si en otros comunicados aparecía la firma de Leticia, ¿por qué aquí no? Es la duda. Hay varios rumores, Leticia no se encuentra aquí en España, dicen que se encuentra en Perú visitando a Leonor, yo eso lo he leído, pero bueno. Casa Real ha tenido que mandar un segundo comunicado porque se estaba formando un revuelo y a mí es ya lo que me escama, ¿no? Porque una cosa son las críticas, que si la reina roja, la reina republicana, la reina atea. A ver, yo creo que son tonterías porque precisamente los libros de los más haters de Leticia, como El Primo, Jaime del Burgo, Jaime Peñafiel, siempre ponen ahí un poquito la guinda en el tema de la conversión de Leticia. Es decir, que pasó de no creer a ir a misa cada semana. Vale, pues entonces quiero decir que es que esto ya también me parece que son como opciones que no sé, es que no son criticables, son opciones personales de cada uno. Creo, no creo. En el caso de Leticia, pues no lo sé, pero tampoco es una cosa que yo criticaría, o mucha gente va a decir, claro, pero es que la religión aquí en la familia real siempre ha sido católica y la religión mayoritaria aquí en España es la católica, ya, pero no sé, no lo veo yo como una cosa, en fin, a ver. Casa Real ha mandado el segundo comunicado. Dice, le corresponde al rey Felipe ser el remitente porque se trata de un telegrama que va dirigido al responsable del Sacro Colegio Cardenalicio. Dicen telegramas anteriores en los que se ha tenido que dar las condolencias por el fallecimiento del pontífice. Siempre ha firmado el jefe de Estado y se ha incluido el cuerpo del mensaje al resto de la familia real. Vale, o sea que entiendo que las otras veces que iba la firma de Leticia no era por Ratzinger, ¿no? Que es el otro papa. Porque cuando... cuando murió Juan Pablo II, Leticia ya estaba de princesa, por lo menos. Que recuerde. Dicen, nos recalcan además que este telegrama no está dirigido ni a ninguna viuda ni a los familiares del pontífice y por eso se menciona dentro a la reina Leticia y al conjunto de la familia real. A quien corresponde ser el remitente es al rey, es así siempre. Bueno, pues es así siempre, pero es verdad. A ver, a mí no me ha extrañado, o sea, quiero decir, la firma del rey, luego nombra a la familia y ya está. Pero yo digo que la polémica se ha formado por las ideas de Leticia, que yo creo que en este caso, pues sinceramente creo que puede pensar un poco lo que le venga en gana. Pero bueno, también me sorprende el revuelo que se ha formado y que haya tenido Casa Real que enviar otro comunicado para aclarar todo esto, ¿no? Es raro de narices. Lo digo porque si es verdad la información de que Leticia está en Perú visitando a Leonor, pues yo creo que ahí un poco podemos encontrar la clave de todo esto. No sé qué pensáis, dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC que está que arde últimamente. Gracias por estar ahí.